Ahora vamos a pasar a la solución de la práctica 5. El tema de la semana pasada fue afectividad y motivación. Lo ocultamos por acá y vamos a la pregunta 1. A ver. Buenas noches, Mía. Buenas noches, profesor. Excelente, muy bien. Vamos ahora a la práctica de la semana pasada. Antes de empezar, ¿la han resuelto? No, No. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a solucionarla en estos momentos. Dice así la pregunta 1. A diferencia de los procesos cognitivos, los cuales son representaciones del conocimiento que obtenemos de la realidad, los procesos afectivos surgen de la correspondencia entre las necesidades y demandas, con aquello que el entorno nos puede ofrecer. Sobre este tipo de procesos psicológicos, elija la secuencia de enunciados correctos. Vamos a la alternativa o la opción 1. Dice, pueden experimentarse como agradables o desagradables. ¿Será verdadero o será falso? ¿Qué me dicen ustedes? verdadero, Ajá. ¿Y por qué es verdadero? porque A ver, vamos a partir de la diferencia. Por un lado dice, en el enunciado de este ejercicio, procesos cognitivos y luego dice procesos afectivos. ¿Cuál es esa diferencia? La diferencia está en que los procesos cognitivos nos hablan del conocimiento, mientras que los procesos afectivos nos hablan del vínculo afectivo que tengo con otras personas o del vínculo afectivo que tengo con los animales, con las plantas, algún objeto, etcétera. Ahora la pregunta es, ¿todas las experiencias que experimentamos por conocimiento serán agradables o serán desagradables? ¿Depende de qué? A ver. O sea, puede ser desagradables o agradables, depende de la situación, de cómo pasemos nosotros, ¿verdad? Ajá. Y a eso se le conoce con una palabra, ¿verdad? Nuestra percepción, cómo percibimos la vida, cómo percibimos la realidad de lo que nos sucede, el significado que le vamos a encontrar. Entonces, eso depende de los estímulos que vamos a recibir por dos sentidos y también por el significado que le demos, como ese retorno que le damos a esos estímulos, a esos significados. Eso, claro que sí, la uno vendría a ser verdadera. Entonces vamos a marcarlo aquí, porque no siempre es agradable y no siempre es desagradable. Entonces varía en eso, ¿no? Depende del contexto, como dice. A ver, vamos a ver aquí. Ya, la segunda dice, a mayor profundidad, mayor la activación fisiológica. ¿Será verdadero o será falso? Será verdadero, porque a mayor activación fisiológica significa mayor activación del cuerpo humano cuando se genera una emoción fuerte, también puede alterar al cuerpo, a los nervios. Ajá. Y ahí justo donde viene, digamos, el debate. ¿Un afecto será igual que una emoción? Las emociones son temporales, mientras que los afectos son a largo plazo, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nos hablan de una emoción en la segunda, esa no la vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué? La emoción
es muy diferente que un vínculo afectivo. Y la pregunta vendría a ser así. A ver, si en algún momento, algún instante, hemos sentido, hemos percibido sorpresa, después de que ha pasado esos primeros segundos, ¿seguiremos sintiendo sorpresa? Ya no, pues, porque ya pasó esa primera reacción, ya pasó esa primera respuesta. Lo que viene después, ahí sí, se convierte en afecto. Ahora, como aquí no habla de un proceso, digamos, continuo o mediano o de largo plazo, nos habla solo de una activación fisiológica, quiere decir que es nuestra primera reacción. Y en la primera reacción no existe afecto. Entonces, por lo tanto, no la vamos a marcar. La tercera dice, a mayor intensidad, mayor será su mantenimiento en el tiempo. ¿Qué dicen ustedes? Falso. Verdadero, profesor. ¿Por qué? Porque es de mayor intensidad, duración, y sería por la duración, por, por el afecto. Ajá, ya. Ahora, si nosotros vamos a depender de la intensidad para sentir afecto, digamos de que ya no sería lo intenso, sino sería el significado. ¿Por qué? Porque, a ver, si tenemos que dar, por ejemplo, gracias por algo, no necesitamos tener grandes cantidades para decir gracias. Basta con recibir algo, ya podemos decir, aunque sea pequeño, aunque sea mediano, aunque sea grande, por eso que hay un dicho, ¿no? Lo que vale es la intención con lo que uno da. Lo que vale es ese voluntariado que uno hace. Lo que vale es esa predisposición que uno da. Y no siempre está sujeto a ese gran estímulo, sino está sujeto a la participación que se da. Está sujeto a la respuesta que le vamos a dar, que no condiciona el tiempo, tampoco condiciona el lugar y tampoco condiciona las personas, sino es incondicional. Sin embargo, acá dice a mayor intensidad, y generalmente esta alternativa está relacionada pues con algunas teorías que vamos a ver digamos, en el capítulo 5, que tiene que ver con los reforzamientos que se dan. Ahora, sin embargo, podemos decir que aquí no hay una operación, si uno dice a mayor intensidad, mayor será el mantenimiento en el tiempo, no necesariamente, porque mucho de lo que es intenso desaparece y otro se queda. ¿De qué depende? De lo que le encontremos valor. Ejemplo, si tuviéramos, no sé, a ver, un sueldo, vamos a imaginar, que estemos en un trabajo y nos paguen, a ver, 1500, 1800 soles, y de pronto cambiamos de trabajo por hacer lo mismo, nos paguen 1000 soles. La pregunta es, porque hubo un descuento, digamos, en ese sueldo, ¿vamos a trabajar de diferente manera o vamos a trabajar igual? Entonces la pregunta es eso, ¿no? Si tiene que generar un impacto en nosotros para que tenga un mayor significado, o le encontramos significado no por el tiempo, no por el espacio, sino por el hecho de sentir un vínculo afectivo que no es una emoción, porque aquí donde dice intensidad está relacionado a la emoción. Pero cuando hablamos de algo que sea de larga duración, ya no es intenso, sino es continuo. Y lo que es continuo ya no es intenso, sino es continuo. Es diferente. Por eso que la Gestalt dice, en sus principios de la Gestalt dice, el todo no es mayor que la suma de sus partes. Eso es lo que dice la Gestalt. Y justo se relaciona con esta palabra, ¿no? El todo no es mayor que la suma de sus partes. Bien, entonces esa no la vamos a marcar. La 4 dice, en estos procesos son capaces de afectar diversos aspectos de nuestra personalidad. ¿Eso será verdadero o eso será falso?
Verdadero. Eso sí es verdadero. ¿Y por qué? Verdadero. ¿Y por qué? Porque a la experimentación, ya sea de una emoción o de una pasión o afectividad, nuestra personalidad puede cambiar en diversos aspectos, ya que eso se demuestra en la conducta, como nosotros nos expresamos, y de ahí también se puede agregar a nuestra personalidad cada situación. Ajá. Claro que sí. ¿Por qué? Porque los procesos afectivos sí están vinculados a las experiencias, están vinculados al conocimiento. Depende muchísimo de nuestra predisposición de, de aprender. Entonces, el significado vendría a ser aprender. Entonces, ¿qué quiere decir? Nuestra personalidad es muy diferente, digamos, a la cultura, ¿cierto? Porque hay muchas personas que tienen más predisposición cuando no tienen cultura que otras personas que teniendo cultura no tienen esa predisposición de sentir o experimentar un vínculo. El vínculo se relaciona más con la personalidad. La personalidad, por eso dicen de que ahora, en el campo laboral, ahora lo que se ve muchísimo es la gestión de emociones, precisamente porque lo han separado del coeficiente intelectual. Del entrenamiento que le damos a la mente es muy diferente que la gestión de respuestas de cualquier emoción a corto plazo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como estamos en ese balance entre las respuestas y lo que es continuo y duradero, ahí vienen los diversos aspectos de nuestra personalidad. Si podemos aplicar ese conocimiento, esa experiencia en casa, en el trabajo, lo podemos experimentar, digamos, con amigos, lo podemos experimentar en la espiritualidad, conociendo a Dios, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que claro que sí, el afecto puede ser multidisciplinario, porque está enfocado en diferentes áreas, ¿no? En el trabajo, en la familia, etcétera. Pero también puede ser interdisciplinario, que quiere decir que nos relacionamos y aceptamos a otras personas, cómo gestionan y cómo van gestionando su cultura, que es el coeficiente intelectual, y cómo gestionan sus emociones, que son las respuestas. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la 4 sí va. Entonces, esta también es verdadera. Muy bien, perfecto. Entonces aquí vamos a marcar la letra E. Esa sería. La número 2 dice así. Relacione cada una de las definiciones de las experiencias afectivas, según duración e internas con su denominación correspondiente. La uno dice, experiencia afectiva, duradera y moderada intensidad, producida por la evaluación cognitiva hacia personas, objetos y sucesos. Esa estará relacionada con pasión, sentimiento o emoción. Sentimiento, Ajá, ¿y por qué? porque el sentimiento tiene un tiempo duradero, pero no es intenso también, pero no es tanto como la emoción. Así que ante una cosa puedes sentir ese afecto. Ya, excelente. A ver, otra idea. Ujú. No sé, Sí, ¿cuál sería la palabra clave? A ver, ¿cuál sería la palabra clave en ese enunciado? afectiva, intensidad, Ya. duradera, ¿Y por qué no podría ser evaluación? Porque dice producida por la evaluación cognitiva. Evaluación, donde dice ahí sentimiento, que quiere decir el sentido que le encontramos a esa experiencia afectiva. Ahí está, evaluación, sentimiento. ¿Qué vendría a ser el sentimiento? Es una palabra compuesta. El sentido al conocimiento. Sentimiento. Es una palabra compuesta. Sen, sentido. Timiento, conocimiento. Sentido al conocimiento. Sentimiento, producida por la evaluación cognitiva hacia personas,
objetos y sucesos. Perfecto, ahí está. Relacionado entonces. La 2 dice, estado afectivo producido y de corta duración que puede surgir por causas externas o internas. Se produce por un estado de activación psicofisiológica. ¿Qué será ahí? Emoción. ¿Y por qué? Porque es de corta duración la emoción. Es de un momento eh, corto. Ujú. Sucede repentinamente. Ah, perfecto, ya está, perfecto, ya está. Repentinamente, ¿no? Perfecto, ya está. Las emociones, digamos, no las planeamos. Suceden porque suceden. Es un estado natural donde muchas veces con la cultura, que es el coeficiente intelectual, apoya muchísimo las emociones, claro que sí. ¿Por qué? Porque estamos en proceso de conversión. El proceso de conversión, ¿qué quiere decir? Que vivimos, digamos, en constante, digamos, dinámica social y por lo tanto, para poder sostener un diálogo, una conversación, etcétera, prolongar una actividad, lo que tenemos que hacer es el factor conversión. Y el factor conversión justo vendría a ser eso, ¿no? Ah, perfecto. Si es corto, y ahí justo viene la palabra clave, la pasión. Lo que les comentaba en la sesión anterior, ¿no? La pasión es cuando no se mira el tiempo, cuando no se ve reloj. ¿Qué quiere decir? Que si es corta y le encuentro un significado que es para poder continuar, ¿qué quiere decir? Que partió de una emoción. Claro que tiene que ver con las causas externas e internas. Por eso que en comunicación dice el ruido externo, pero también el ruido interno. Nos distraemos precisamente por eso, por esas causas externas o internas. Pero yo les pregunto, ¿cuál hace más resonancia en nuestra mente? ¿La causa externa o las causas internas? Externas. Externas. Pero ¿cuál nos paraliza? ¿Lo externo o lo interno? Lo interno. Lo Lo interno, interno. por supuesto. Lo interno nos paraliza porque como es de corta duración, o acepto o rechazo la continuidad. Y sabemos que si hay continuidad, hay afecto. Y si no hay continuidad, no hemos sentido ese afecto. Entonces, por lo tanto, estar en esa conversión precisamente vendría a ser ese dilema, ¿no? ¿Acepto o no acepto? Perfecto, entonces, perfecto. Entonces aquí sería emoción. La tercera dice, estado afectivo muy intenso que impregna algunas actividades psíquicas y perdura por largo tiempo. ¿Qué será? La pasión, ¿verdad? Eso es lo que queda. Incluso acá dice actividades psíquicas. ¿Cuáles son las actividades psíquicas? Lo que te impulsa a cometer esa acción. Ajá. Y ahí justo donde viene la memoria, que podría ser una de ellas, el lenguaje podría ser otra. ¿Cuál podría ser otra actividad psíquica? El movimiento corporal. Ajá. El movimiento corporal, claro, pero eso sería, digamos, como una función ejecutiva, ya, digamos, puesta a la acción. Pero siempre hay que tomar en cuenta de que lo primero que viene, digamos, es una emoción. Después de la emoción, el razonamiento. Y después del razonamiento, vendría a ser la acción. Por eso dice pienso, siento y actúo, ¿verdad? Entonces esa es la triada que nunca debemos de olvidar. Entonces si tenemos la triada y tenemos la emoción primero y después viene el razonamiento, ¿qué quiere decir? Que debe de haber una congruencia ahí. Y por lo tanto, las actividades psíquicas vendría a ser en la recuperación de un conocimiento y de una experiencia previa, llamada memoria. Entonces memorizamos porque hemos programado, ya sea de manera consciente porque hemos decidido hacerlo, o de manera inconsciente porque no hemos decidido. Pero sin embargo, hay un tema aquí. Muchas de nuestras experiencias estamos preparados, pero otras no. Otras las afrontamos sin estar preparados, porque llegaron. Sin embargo, dice aquí que si ha sido muy intenso por la emoción, podemos tener
un alto nivel de aceptación porque ha sido muy intenso, que podría ser una sorpresa impactante y nos quedamos en eso. Pero también puede ser que no nos haya llamado la atención, porque lo externo ganó más que lo interno. Entonces, lo interno que está en nuestras mentes nos ayuda a tomar decisiones y lo que está externo son distractores. Entonces, ¿qué es más? ¿Un distractor o más importante es mi comunicación interna que yo llevo? Entonces, el significado que el ser humano le va a encontrar aquí vendría a ser lo interno que tiene. Y lo interno, ¿qué quiere decir? Estar, es programar a nuestra mente que estamos en constante aprendizaje y que no hay experiencias, ni buenas ni malas, sin que nosotros hayamos dejado huella. Para decir que algo es malo o es bueno, tenemos que dejar una huella en cada acción. ¿Qué quiere decir? Participar. Muy bien, y de eso se trata. La pasión se basa en eso. La pasión no está sujeta al tiempo, al lugar, no está sujeta a personas. La pasión está sujeta a eso que le llamamos a largo plazo. Si regresamos a lo mismo, es porque nos ha impactado. Internamente, no externo, sino internamente. Muy bien, entonces aquí lo que vamos a marcar, según las alternativas, vendría a ser la D. Esta respuesta aquí. Muy bien, y nos vamos a la 3. Sobre las emociones son correctas las siguientes proposiciones. La 1 dice: son estados afectivos muy profundos y de nivel superior. ¿Qué me dicen? ¿Eso de ahí será verdadero o será falso? Falso. ¿Y por qué será falso? Porque dice que es muy profundo y de nivel superior y las emociones son eh, de corta duración y algo repentino y no es algo como la pasión, como es algo profundo para una persona y por eso no sería. Ya, ajá. Pero acá dice estados afectivos muy, muy profundos. Entonces, claro que sí puede haber estados afectivos muy, muy profundos, claro, y sería pasión, y ya no sería emoción, ¿verdad? Por lo tanto, no la marcaríamos. Luego dice que es de nivel superior. Si es de nivel superior, ¿qué quiere decir? Que se queda. Y si hay algo que se queda, ya no se llama emoción. ¿Qué nombre tendría? Si no es emoción. ¿Cómo dijo, profesor? Sí, si no se llamaría emoción y tuviéramos que cambiar por otra palabra de larga duración, ¿qué palabra sería? Pasión, ¿Sentimiento? ¿Ah? ¿Cuál? pasión. ¿Sentimiento? ¿Sentimiento? Claro que sí. Por supuesto que sí. Las emociones versus los sentimientos. Sentimos. Y como sentimos, el sentimiento es duradero y la emoción no. Ya. Hasta ahí, digamos, sería eso. Pero ¿qué se llama nivel superior? ¿Qué quiere decir el razonamiento? Y la pregunta es, si razonamos, ya es un proceso superior, porque en el razonamiento viene la idea, de la idea viene el pensamiento se suma con otros pensamientos, al final encontré significado, se hizo más profundo, entonces ya no es emoción, sino sería sentimiento. El sentimiento es como decir los procesos afectivos. Entonces, proceso afectivo, yo le voy a explicar algo bien claro, viene, digamos, algo más preciso aquí. Una emoción, digamos, es como decir, conocimiento en ese momento está aislado de la experiencia. Y la experiencia en ese momento está aislada del conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que no están juntos. Y como no están juntos, el razonamiento va a hacer que se junte ese vacío. Y ese vacío que hace falta, ya sea, digamos, el conocimiento, la experiencia, razonamos. Y cuando razonamos, vendría a ser ahí esa palabra que le hemos cambiado, sentimiento. Sentimiento que es sentido al conocimiento. Muy bien, la uno no sería entonces. La 2,
Dice así, fueron muy útiles para la supervivencia de nuestra especie. ¿Será verdadero eso? Sí, ¿Por qué? porque las emociones son algo repentinas y algo que sucede al momento y al frente de una situación de peligro, pues estás en estado de alerta y eso te ayuda para sobrevivir. Ajá, bien, ¿eh? Estado de alerta. Excelente, excelente esa palabra clave. ¿Eh? Claro que sí, ¿por qué? Porque la supervivencia tiene que ver con ese estado de alerta y también tiene que ver con la adaptación. Los seres humanos, si no existieran las emociones, no pudiéramos adaptarnos. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene justo la palabra, ¿no? Dice, razonar demasiado nos paraliza. Sentir emoción de manera constante nos hace ser inestables. Y accionar sin pensar y sin buscar el equilibrio, tomaríamos decisiones equivocadas. Entonces, para que tenga una congruencia, debemos siempre buscar en todo momento hacer una pausa en las emociones. No apresurarnos por decir, por hacer, sino tomar una pausa, encontrar un conocimiento, una experiencia previa y tomar decisiones en base a eso. Y de eso se trata, por eso dice, para la supervivencia de nuestra especie. ¿Fueron muy útiles las emociones? Claro que sí, porque nos adaptamos por eso. Justo por las emociones es que evaluamos las consecuencias. Si esa decisión va a ser buena, va a ser agradable o va a ser desagradable. Porque como tenemos, digamos, el conocimiento, la experiencia ya conocida, ya sabemos por dónde vamos. Ahora, ¿qué sucede con las nuevas experiencias? ¿Podemos afrontarlo con saberes previos? Claro que sí. Y por lo tanto, fueron muy útiles las emociones. Muy bien, la dosis sería, en este caso, una afirmación, ¿no? A ver, vamos a marcarlo aquí. Ya está. La 3 dice, su base biológica es fundamentalmente cortical. Su base biológica. Y aquí justo vendría a ser la pregunta, ¿no? ¿La base biológica está en toda la corteza cerebral o se encuentra específicamente en algún lugar? Y cuando estamos aquí tenemos que recordar justo el sistema límbico, ¿no? El sistema límbico, ¿dónde se encuentra? ¿En la corteza o en la subcorteza? Llamados lóbulos y hemisferios. ¿Cuál sería ahí? ¿Sería verdadero o sería falso? ¿Están ahí o me he quedado solo? Estamos- Creo que sería verdadero. Ok, ok. Es verdadero. Porque la pregunta que estamos haciendo el debate aquí es si se encuentra en toda la corteza cerebral o se encuentra específicamente las emociones, ¿eh? Específicamente en una parte de nuestro cerebro. Las emociones. En, en una parte de nuestro cerebro se encuentra. ¿En dónde? ¿Dónde se encuentra? En el sistema límbico, ¿cierto? Entonces, las emociones, que es el sentir placer, digamos, por lo que hacemos, porque precisamente esas son las emociones. Las emociones nos hacen sentir ese placer de que estamos haciendo lo que nos gusta, de que estamos haciendo lo que nos agrada. Y por lo tanto, no está en toda la corteza, sino está en un área específica llamado sistema límbico. Ajá, entonces eso habría que ver en qué lóbulo está y qué hemisferio es el que predomina aquí. Si es el izquierdo o es el derecho. Si es el lóbulo frontal o de qué depende. Sabemos que si es temporal, tiene mucho que ver
con los oídos. Entonces, por dos oídos hay mucha información que ingresa aquí. Y si hablamos del lóbulo temporal, estamos hablando de subcortical, no de toda la corteza terrestre. Y si hablamos de ejecutar, estamos hablando del lóbulo frontal, de las acciones, de las funciones ejecutivas. Entonces, eso sería subcortical. Y por lo tanto, la 3 no vamos a marcar aquí. La 4 dice, son desencadenadores de modificaciones fisiológicas. ¿Desencadenan esas modificaciones fisiológicas las emociones, sí o no? Sí, Ajá, ¿y por qué? porque dice fisiológicas y fisiológicas es del estado del cuerpo y las emociones sí desencadenan modificaciones en el estado del cuerpo, ya que ya sea la expresión o la manera en cómo esta emoción puede eh, influir en las actitudes de cómo hacemos, pues, ¿no? Excelente, ¿eh? Si le quitamos la palabra desen, me quedaría cadenadores, cadenas. Y qué interesante, ¿eh? Si le quitamos la palabra desen, me quedaría cadenas. Los seres humanos, si utilizamos solo el razonamiento, que vendría a ser la cognición, el aprendizaje cognitivo, ¿ya? Lo que sucedería aquí es de que al pensar mucho, al final terminamos no haciendo nada. Pero cuando hablamos de desen, estamos hablando que tenemos esa oportunidad de poder tomar acción porque las emociones son así, nos adaptan. Nos adaptan porque queremos sentir el placer de lo que pensamos. Queremos sentir el placer de lo que sentimos. Entonces, ahí donde viene la modificación fisiológica, porque por un lado, el ser humano quiere, pero por otro lado, hay una dualidad ahí entre mente y cuerpo. Muchas veces nuestra mente quiere hacer algo, pero nuestro cuerpo no. Otras veces nuestro cuerpo quiere hacer algo, pero nuestra mente no. Y ahí es donde vienen justo las emociones que nos quitan esa cadena por querer alimentar el sistema límbico y sentir un placer, un vínculo afectivo. Entonces la 4 sí va. Claro que sí, ¿no? Porque quiero experimentar algo que me agrada. No todo es pensar o razonar. No todo es actuar. Quiero tomar decisiones informadas. Y ahí justo donde vienen las emociones que nos adaptan a eso. A tomar decisiones informadas. Entonces, la 4. Entonces aquí marcaría la C. Ya está. Ahora nos vamos a la 4, dice. Manuel ha notado que su supervisora, Antonia, le pide hacer trabajos que están por encima de sus funciones. Constantemente, Antonia lo chantajea mencionando lo difícil que es encontrar trabajo hoy en día y que muchos desearían su puesto, pero que ella empatiza con él y sus necesidades y por ello le está dando esa gran oportunidad. Manuel le escucha y le agradece la oportunidad, pero en sus redes sociales publica una canción en la que insultan al jefe mencionando que no paga bien. Se podría afirmar que Manuel y Antonia emplean repetitivamente los estilos de comunicación. ¿Y qué será? ¿Será agresivo y pasivo y agresivo? ¿Será pasivo y pasivo, asertivo y agresivo, pasivo agresivo y pasivo agresivo? ¿O será pasivo y agresivo? ¿Cómo será eso? ¿Qué marcamos ahí? Pasivo, agresivo y pasivo agresivo. ¿Ya? ¿Y por qué sería así? Porque primero Manuel, eh, no, primero Antonia es la que la chantajea, pero después empatiza con sus sentimientos. Y pues Manuel le escucha también, tiene una oportunidad de asertividad, o sea, como algo así de pasivo, ¿no? De escucharlo también, pero también hace su agresividad, ¿no? De insultar al jefe. Y eso pues sería una constante de pasivo y agresivo.
Ajá, perfecto, ¿no? Digamos que es cuando no se dice de manera directa, sino que se dice, porque ahí no está el jefe presente, ¿de acuerdo? Entonces, como no está el jefe presente, porque se publica una canción en la que insultan al jefe mencionando que no paga bien. Justo vendría a ser, es el agresivo escondido, y a eso se le llama pasivo agresivo. A ver, ¿por qué no le llama al jefe, en lugar de hacerle una canción, ¿no? Como dice aquí, le llama y le dice, ¿no? Que le considere más su tiempo, ¿no? Y si conversa de ese modo sería asertivo. Pero como busca otros medios para poder expresar su inconformidad, es un agresivo pasivo. Porque no puede decirlo directamente, busca medios para poder transmitir su inconformidad. Y por lo tanto marcaríamos, claro, que sí, sería la de verdad en ambos casos. Los dos están ahí, ¿no? Unidos en base a la misma causa. Los dos son pasivos y agresivos. Ya está. Ahora pasamos a la 5. Dice, en el mundo moderno se enfatiza mucho en el desarrollo de las habilidades y destrezas, dice, socioemocionales como la inteligencia emocional, la cual exige el desarrollo de competencias o habilidades. Vincule estas competencias con las siguientes afirmaciones y elija la secuencia correcta. Muy bien. Dice, la opción 1 dice, voy a tratar de calmarme, por ello saldré a caminar antes de tomar alguna decisión. ¿Cuál de las tres será? ¿Será empatía? ¿Será autoconocimiento? ¿O será autorregulación? Autorregulación. Regulación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se regula él mismo o ella misma. ¿La palabra clave cuál Porque, es? Antes de tomar decisiones, No, hay una palabra clave ahí, clave, que está ahí. Calmarme. tratar de calmarme. Ajá, perfecto. Eso es. Entonces, eso es lo que define la autorregulación. Y miren cómo se gestiona. Voy a tratar de calmarme, por ello saldré a caminar antes de tomar alguna decisión. ¿Qué sucede cuando nuestras emociones son muy intensas? Por eso dice que son Pues, respuestas fisiológicas. ¿Qué es lo que sucede con nuestro cuerpo? Nos sentimos muy enérgicos, ¿cierto? podemos llegar a tomar decisiones equivocadas. Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo nos invita a hacer deporte cuando lo necesita. Tenemos tanta energía que esa energía debe ser liberada por una decisión. Por eso dice, ¿no? Aquí es como si se estaría anticipando, digamos, un ruido interno muy intenso que tiene tendencia a una discusión. Porque cuando discutimos con otras personas es porque nuestro ruido intenso es muy fuerte. Nuestra comunicación interna es muy fuerte. Entonces, apenas somos provocados por algo o por alguien y ya ¡pum! Reaccionamos. Pero si bajamos esa energía biológica, lo que sucede es de que hemos entrado en la calma. Primero por pensamiento y luego por acción, que es el ejercicio. La mente calma a lo físico, nuestro cuerpo físico, y en algunos casos nuestro cuerpo físico calma nuestra mente. Pero si hacemos deporte, siempre va a calmar la mente, ¿no? Porque se sale a caminar. Muy bien. La 2 dice, no sé por qué actuaste de ese modo, pero quisiera escucharte para poder entenderte. ¿Qué será ahí? ¿Empatía o autoconocimiento? empatía. Ajá. ¿Y cuál sería la palabra clave aquí? Escucharte. Ya. O sea, Ajá. quisiera escucharte para poder entenderte. Perfecto. Ya está. Perfecto, perfecto. No sé por qué actuaste de este modo, pero quisiera escucharte para poder entenderte. Ya está. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Aquí justo viene nuestro
proyecto, podemos llamarlo así. Es un proyecto, ¿eh? Dice que si nosotros adaptamos a otras personas, nos adaptamos a nosotros mismos. Y nos basamos en eso. Dice que los seres humanos nacemos siendo sociables por naturaleza. Cuando somos niños, le conversamos a todo el mundo. Ya sea hombres, mujeres, ya sean niños igual que nosotros, adolescentes, adultos, eh, de todo, ¿no? Le hablamos a todo el mundo. Pero ¿qué sucede cuando vamos creciendo? Eso ya, digamos, va cambiando por nuestras experiencias y el conocimiento, el significado que le hemos dado a cada evento, digamos, a cada acontecimiento que ha ido surgiendo en nuestra vida. Por eso dice, ¿no? Las personas que gestionan sus emociones dicen así, no sé por qué actuaste de ese modo, es como decir, no estoy de acuerdo contigo, pero te respeto. Voy a escucharte para negociar, no para imponer lo que yo diga, sino para negociar en qué va a resultar ese intercambio. A las finales, ambas partes vamos a salir beneficiados de eso. Entonces, eso es buscar el punto de equilibrio. Las emociones buscan equilibrar eso en toda conversación. Buscan de que al final cada uno se quede con ese 50% que cada uno aportó, y al final eso se llama, digamos, equilibrio, se llama homeostasis. Sentir que hacemos las cosas correctas porque adaptamos a otra persona. La pregunta es que cuando las personas no nos adaptan, tenemos ese ruido interno muy intenso que muchas veces nos hace, digamos, dar un paso al costado. Pero si nosotros planeamos en que en todo momento tenemos que adaptar a otras personas, eso va a permanecer en nosotros como una habilidad social, como una habilidad socioemocional. Muy bien. Y la última sería, ¿no? Siento que situaciones como estas me rebasan, por ello intentaré evitarlas en el futuro. ¿Cuál sería la palabra clave aquí para que sea autoconocimiento? Siento que estas situaciones, como están, me rebasan. Ajá. Pero si es autoconocimiento, ¿cuál sería la palabra clave aquí? Intentaré evitarlas en el futuro. Esa sería la palabra clave. Entonces, cada vez que nosotros manejamos esa frase, intentaré evitarlas en el futuro, quiere decir autoconocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que plantearnos esto, ¿no? Que tenemos que adaptar a otras personas, pero muchas veces en esa adaptación nosotros tenemos que guardar silencio. Si vemos que hay una gran diferencia entre informar y argumentar. Muchas veces las personas nos informan, pero no nos piden consejos. Y nosotros terminamos dando consejos. Y ahí es donde viene justo el debate, ¿no? Que es como si las personas o nosotros tuviéramos que pedir permiso para hacer alguna actividad. Si es una decisión personal, es una información, pero si es una acción en equipo, entonces ahí recién serían los argumentos, ¿verdad? Porque vamos a involucrar a otras personas. Entonces los argumentos vendría a ser eso, ¿no? Es cuando contamos y planeamos. ¿Sabes qué? Lo que te voy a comentar te beneficia a ti también. Por esta razón, por este motivo, ¿no? Porque, no sé, ha, ha bajado el dólar, la gente está comprando, ¿no? Y te va a beneficiar. Y por lo tanto, eso sería argumento. Pero cuando se trata de tomar decisiones personales, sería información. Por eso dice, intentaré evitarlas en el futuro de querer controlar las decisiones de otras personas. Podemos controlar nosotros mismos, sí, pero no podemos controlar las decisiones de otras personas. Si las personas nos piden en preguntas, no sé qué hacer, ya vino la interrogante. Ahí recién viene el consejo, cuando escuchamos la interrogante. No sé qué hacer, la respuesta es, si a mí me pasara esto, yo lo haría de este. Pero no es dirigirlo, digamos, a la persona, sino es dirigir, digamos, puede ser una tercera persona o mencionarnos nosotros si es que conocemos que eso es favorable. Contarles como un testimonio, ¿verdad? Pero sin controlar las decisiones de las otras personas. Justo eso es lo que dice, ¿no? Intentaré evitarlas en el futuro.
Reaccionamos por el control. Si le quitamos el control, ya no vamos a reaccionar. Ya, entonces aquí marcaríamos, digamos, la última, la E. Listo, entonces vamos a marcar aquí la E. Luego nos vamos a la C y dice: la autoestima y el autoconcepto son elementos determinantes en la esfera personal y social. Ambos se refieren a la percepción que tiene una persona de sí misma, aunque en diferentes aspectos, por lo que suelen ser confundidos. Determina el valor de la verdad o falso de los siguientes enunciados respecto a tales elementos. Dice: el autoconcepto es un conjunto de ideas y creencias sobre el concepto que tenemos de nosotros. En cambio, la autoestima es nuestra valoración desde lo emocional. ¿Será eso verdadero o falso? Verdadero. Perfecto. ¿Cuáles serían las palabras claves aquí? En autoconcepto sería creencias que tenemos de nosotros y la autoestima, nuestra valoración. Excelente. Perfecto. Eso sería. La 2 dice: la autoestima está relacionada con la memoria emocional, mientras que el autoconcepto está asociado a la memoria declarativa. Por eso puede ser expresado en palabras. ¿Será verdadero o falso? Verdadero. ¿Ya? ¿Y cuáles serían las palabras claves aquí? La autoestima sería emocional Memoria, ¿verdad? y ajá, Y el otro, memoria declarativa, ¿verdad? sí, Perfecto, ya está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el autoconcepto vendría a ser eso, la manera como nos describimos, por eso es declarativo. El autoconcepto tiene que ver con eso, ¿no? En esa negociación nosotros podemos contar nuestra fortaleza y con esa fortaleza las oportunidades que hemos ido alcanzando. Por la puntualidad gané un reconocimiento, por la colaboración he destacado, etc. Entonces así vamos compartiendo en testimonio lo que da resultado. Y eso se llama autoconcepto, mientras que la autoestima dice que es la memoria emocional. ¿Y qué significa esta memoria emocional? Significa a cómo nosotros cuál vendría a ser nuestra expresión, digamos, fisiológica, no solo el cuerpo, sino también nuestro rostro al momento de describirnos. Por eso se llama emoción. Nuestra forma en la cual vamos a contar de lo que nos sucede está muy vinculada con la emoción. ¿Por qué? Porque es como una, digamos, entrevista de trabajo, ¿verdad? Que nos preguntan y nos dicen: ¿cuáles son tus fortalezas? Y en lugar de muchas veces de contar cuáles son nuestras fortalezas con alegría, muchas veces lo contamos con mucha rigidez en nuestro rostro, ¿no? Como si el escribir fuera un castigo y no fuera, digamos, un reforzamiento de eso que describimos a cada momento. Entonces, si es un reforzamiento lo que describimos a cada momento, va a ser, digamos, una expresión de alegría en nuestras emociones. ¿Cuáles son tus fortalezas? Y ahí nosotros contamos cuáles son nuestras fortalezas. Una de las fortalezas es: me gusta aprender, por ejemplo, me gusta conocer. ¿Y cuál sería la oportunidad? ¿Cuál sería? Utilizar la tecnología. Porque si me gusta aprender, la oportunidad es haber, digamos, encontrar un momento para poder usar la tecnología. Ah, perfecto. ¿Y qué tipo de tecnología? La última, ¿no? Que estamos ahora, que es la inteligencia artificial. ¿Así? ¿Y de qué forma lo maneja? Puedo yo generar prompts para poder construir instrumentos de evaluación en la psicología. ¿Cómo qué? Puedo yo construir con los prompts informes psicológicos, puedo construir con los prompts, puedo construir una terapia, una sesión clínica, etcétera. Ah, perfecto. Entonces las emociones me permitieron eso. Quise sentir placer en el conocimiento.
le encontré y lo puse en práctica. Muy bien, y ahí está, ¿no? La 3 dice, el autoconcepto está al margen de los juicios de valor, a diferencia de la autoestima que está fundamentada en el juicio de valor acerca de lo que uno, de lo que vale uno mismo. ¿Eso será verdadero o será falso? Verdadero. Ajá. ¿Y cuál sería la palabra clave? El autoconcepto sería juicios de valor y la autoestima sería lo que uno vale. Excelente, perfecto, perfecto, ¿no? Entonces ahí justo vendría a ser el debate, ¿no? La expectativa y la realidad, podemos llamar así, ¿no? Entonces dice que del autoconcepto, eh, digamos, debemos hacerlo más sinceros en ese juicio de valor. Lo más sinceros con nosotros mismos. Entonces nosotros, cada uno sabe lo que vale, de acuerdo a las decisiones que uno toma. Y cada vez nos damos más y más valor y más valor y más valor y más valor, porque siempre estamos en crecimiento, estamos en constante evolución. Pero dice que el autoconcepto está al margen de los juicios de valor. ¿Por qué? Porque el juicio de valor está relacionado con la autoestima. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces en esas decisiones podemos quedarnos en no tomar una decisión. Ejemplo, a ver, cuando expresamos no sé, digamos, el juicio de valor no tiene significado ahí, porque hay un vacío. En lugar de decir no sé, podemos cambiar la expresión por decir algo, digamos, que no sea de vacío, sino que sea de abundancia. ¿Te refieres a? Y mencionamos los elementos. ¿Te refieres a que sumo A más B? ¿Te refieres al tiempo? ¿Te refieres al lugar? ¿O te refieres a las personas? Porque no está aceptado decir no sé, pero sí está aceptado aproximarnos al nuevo aprendizaje. ¿Te refieres a las personas, al tiempo o al lugar? Eso es diferente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el autoconcepto muchas veces puede significar el vacío y por otro lado puede significar la abundancia. Por eso dice que está al margen de eso. Muy bien, entonces aquí vamos a la tercera, sería también verdadera. Muy bien, entonces vamos a resaltar aquí y luego nos vamos a la 4. Dice, la autoestima puede mejorar más fácilmente que el autoconcepto, ya que no obedece a criterios de la lógica. Es más probable cambiar un sentimiento que una creencia. ¿Qué será? ¿Qué será? Falso. Es falsa, ¿verdad? ¿Y por qué será falsa? Porque dice que la autoestima puede mejorar fácilmente el autoconcepto, pero dice que no obedece a los criterios de la lógica. Ajá, perfecto, perfecto. Dice, no obedece a los criterios de la lógica. Y sabemos que la lógica es importante, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque la lógica viene de la coherencia, y la coherencia viene de la triada. Pienso, existo y actúo. Entonces, ¿qué quiere decir? Una creencia, ¿a qué se llama creencia? ¿A la creación? ¿A qué se le llamaría creencia? ¿Y cuáles son los límites de la creencia? A ver, ¿qué me dice? Esa creencia de tener una idea que está impuesta en nosotros, de ya sea de una cultura o de una sociedad, y de que esa creencia lo creemos, ¿no? Así. Ya. Pero, a ver, ¿podemos demostrar una creencia? ¿Podemos demostrar un sentimiento? ¿Recuerdan de lo que conversamos en la sesión anterior? Que decían que las emociones son públicas.
¿verdad? Y sin embargo, nuestros sentimientos son más privados para nosotros mismos. Que muchas veces nuestros sentimientos no son notados por otras personas, al menos que exista el lenguaje, el verbal y el no verbal. Pero la pregunta aquí es si la creencia, eh, digamos, está sujeto al, a nuestra cultura, por ejemplo. ¿Estará sujeta la creencia a nuestra cultura? Porque la palabra creencia vendría a ser creación. Creencia. Creamos utilizando la ciencia. Creencia. ¿Estará sujeta a la cultura? La pregunta es, ¿sentimiento sería igual que creencia? Si creemos en algo es porque sentimos. Y ahí donde viene la pregunta, ¿no? A ver, ¿qué podemos ver aquí? Nosotros podemos sentir, digamos, afecto por otras personas, pero sin embargo no sabemos si ese afecto es tan grande como el nuestro. Pero ¿de dónde parte la palabra creencia? Vendría a ser en el retorno. Si yo doy A en algún momento incondicional y si en algún momento recibo A y de modo incondicional, quiere decir que ahí viene la creencia. No puedo ver lo que hay en otras personas en pensamiento, pero sin embargo puedo ver por sus acciones. Entonces creo que estamos dando lo mismo, que eso que es intenso. Y si eso es así, claro que sí obedece a los criterios de la lógica, porque la lógica me ayuda a predisponer lo que va a suceder. Pero si dice aquí que no obedece, entonces la afirmación se contradice. Y por lo tanto, la última, la 4, sería falso. Por esa razón. Entonces, aquí marcaríamos la D. Muy bien. Y luego nos vamos a las 7. Dice, todas las mañanas Andrea se despierta a las 5:30 de la mañana, dice, ¿no? AM. Se pone su ropa deportiva y sale a correr por 20 minutos. Regresa a su casa, se ducha y luego prepara su lonchera para ir a estudiar. Retorna a su casa a las 3 de la tarde, descansa por 1 hora y luego prepara todo para empezar a estudiar lo aprendido y luego los temas del día siguiente. Culmina esta actividad a las 9:30 pm, momento en el que dispone todo para la siguiente mañana. Finalmente se acuesta a las 10 de la noche. Sobre las acciones de Andrea podemos decir que, y ahí vamos a leer las alternativas, están influidas y programadas por funciones psicológicas básicas. ¿Será verdadero eso? En otras palabras, ¿será solo emoción lo que hay aquí? No, ¿verdad? Por eso nos vamos a la B, que dice sostiene un comportamiento disciplinado, esencialmente instintivo. No, porque la primera y la segunda está sujeta solo a emociones. Sin embargo, no va por ahí. La C dice, actúa en función del agrado o placer inmediato que su conducta le puede generar. Dice placer inmediato, emoción. Pues tampoco iría. La D dice, las metas y los propósitos que orientan sus conductas se denominan motivos. ¿Será esa?
Claro que sí, ¿verdad? Porque aquí en esta dice las metas y los propósitos se orientan a conductas que se denominan motivos. Los motivos aquí están. Los está detallando. Ahí, aquí, ¿no? Ahí está, ¿no? Ropa deportiva, y sale a correr por 20 minutos. Aquí está planeado. Y por lo tanto dice, las metas y los propósitos que orientan sus conductas se denominan motivos. Hay motivo de organización. Hay motivo de planificación. Hay motivo de delegarse ella misma, autodelegarse ella misma en las funciones. Y luego de controlar esto a través del tiempo. Entonces, aquí hay una gestión. Todo está determinado por horas, por lugares. Y eso es un motivo. ¿Y el motivo qué es? Que es gestionar el tiempo para optimizar, digamos, sus actividades. A ver, vamos aquí. Buenas noches, Gilberto, creo que ya se fue. Sí, estás aquí, ¿no? Gilberto, buenas noches. Perfecto, entonces vamos a continuar por aquí. Entonces, la respuesta D es la que vamos a marcar. Aquí marcamos la D. Porque la última dice, las necesidades que activan la conducta de Andrea son exclusivamente biológicas. No exclusivamente biológicas. Luego la otra sería, elija la alternativa que refiere a un caso de conducta motivada. Aquí, ¿qué vamos a marcar? De todas ellas, como para ir agilizando, vamos a marcar el planear un viaje para realizar estudios superiores. Los estudios superiores tienen que ver con la planificación, con la organización, delegar o delegarse las actividades, autodelegarse y controlar. Muy bien, entonces aquí vamos a resaltar de ahí. Luego pasamos a la 9. Y la 9 dice, Miguel asiste a la Academia Duni después de haber charlado con sus padres sobre su deseo de ser profesional. Sus padres le dicen que lo piensen bien porque ellos quisieran que Miguel trabaje en su taller donde podrá ganar buen dinero sin necesidad de estudiar. Sin embargo, Miguel está decidido que quiere trazarse su propio camino. Por ello, se le ve muy disciplinado y comprometido mientras se prepara sobre la teoría de Deci y Ryan. Dice, Miguel experimenta la necesidad básica de, y aquí vamos a marcar exactamente de autonomía, ¿verdad? Porque él es el que está tomando decisiones y lo que le motiva es una motivación intrínseca, interna de él. Lo que le mueve son precisamente eso, la automotivación. Muy bien, y la última, esta décima, perdón, faltaría, sí, ya está. La décima sería así. Son enunciados acordes a una persona autorrealizada, dice. Es una persona que desarrolla su creatividad y espontaneidad. ¿Será esa verdadera? Verdadero. Por supuesto, eso sí es verdadero. La 2 dice, ¿ha alcanzado su plenitud y máximo potencial? También verdadero. Por supuesto que sí, esto es verdadero. Y la 3 dice, tiene una mayor apertura para aceptarse a sí misma y al mundo. Verdadero. Excelente, verdadero también. Verdadero. Ajá, ya está. Entonces lo marcamos aquí. A ver, ya está, ya quiere marcarse. Listo, entonces la última. ¿Posee la convicción de ser mejor que otros seres humanos? Eso sí es falso, ¿verdad? Porque acá dice Sí. posee la convicción de ser mejor. Eso no, pues aquí hay una comparación, no va. Entonces vamos a marcar la letra C. Ya está. Listo, entonces vamos a guardar los cambios para luego subirlo al Padlet. Vamos a cerrar, guardamos los cambios. A ver, y vamos a guardarlo en el escritorio. Está escritorio y le vamos a poner P4. Práctica 4, desarrollar. Ya está. Y para los que no tienen el Padlet, le paso el link de este Padlet donde están todas las sesiones
las grabaciones, los materiales y los recursos de la sesión de ahora y de las demás sesiones, que son 8. A ver, vamos a pegarlo aquí al chat. De una manera así, digamos, rápida, vamos a desarrollar el tema de hoy día por máximo 10 minutos. ¿Nos podemos quedar 10 minutos más? ¿Sí o no? Sí, Ya, vale, ¿eh? Muy bien. Aprobado, entonces, continuamos. A ver, vamos ahora aquí al tema de hoy día. Lo voy a contar en 10 minutos, ¿eh? Porque en realidad va a quedar la grabación y hay videos también ahí. Se llama aprendizaje cognoscitivo. Y aquí hablamos del estímulo. Vamos a poner esto por aquí. Del estímulo, operación, respuesta, ¿no? De eso se basa el aprendizaje cognoscitivo. Hay un estímulo, hay una operación. El estímulo es llamado emoción. Operación, llamado razonamiento. Y respuesta, llamado comportamiento. Ahí está. A lo que digo es la congruencia, ¿no? Que fueron estudiados por Pavlov y después por Skinner. Sin embargo, ese no sería el tema, sería el preámbulo de lo que viene más adelante. Pero hasta el momento, aquí está la triada que ya hemos mencionado. Ahora nos vamos a el aprendizaje por descubrimiento de Brunner. Dice que existe un andamiaje. Vygotsky también lo tiene, ese andamiaje, ¿verdad? Que nosotros nos basamos a Vygotsky. Voy a ir al Word y quedó pendiente pasarlo de la sesión anterior, así que voy a tener que hacerlo, ¿ya? Para que quede eso grabado. ¿Dónde está aquí? Semana del 1 al 8. Ya, me parece que este es. No. ¿Dónde está? Recursos claves, semana, grabación, recurso de la sesión. Ah, este acá. El Word. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Vygotsky no dice así. Aquí yo voy a poner sesión 5, ¿eh? Sesión 5. Voy a ampliarlo en estos momentos. Ya, ahí está. Sesión 5 y lo voy a poner en tamaño 150. Según lo que dice Vygotsky, dice que todas las personas tenemos una zona de desarrollo potencial. Que para pasar de esa zona potencial a la zona de desarrollo próximo, que mejor lo voy a escribir esto último, potencial, a la zona de desarrollo próximo, existe un andamiaje. Un andamiaje que debe ser observado. Quiere decir que para todo momento debe de haber un observador. Lo que dice Vygotsky es de que todas las personas tenemos un potencial. Y ese potencial debe de ser programado por experiencias que nos ayuden al conocimiento, digamos, asociar y reforzar. Eso es lo que dice Vygotsky. Entonces, cuando Vygotsky habla sobre nuestro aprendizaje sociocultural, se basa en eso, en esa relación que existe en el trabajo, digamos, colaborativo, con pares, digamos, de compañeros, etcétera, ya sea en la parte académica o laboral. Cuando hemos alcanzado esa experiencia en equipo, pasamos a una zona de desarrollo próximo. Quiere decir que la zona de desarrollo próximo me invita a volver a repetir el ciclo. Cuando yo tengo próximo, nuevamente regreso a la zona potencial. Aquí. ¿Y por qué regreso aquí? Porque nuevamente se repite el ciclo. Aquí podría decir zona de desarrollo potencial 1 y aquí sería la zona de desarrollo potencial 2. Un ejemplo claro, si queremos verlo en el contexto educativo, podemos llamar educación preuniversitaria, universidad. Primero de secundaria como 1, segundo de secundaria como 2. Y siempre se va a repetir. Quiere decir que después de un potencial, seguimos aprendiendo. Y sigue la secuencia, ¿no? Y aquí ya sería el número 2 porque aquí era 1. Y así. Entonces, en base a eso, vamos ahora a hablar de lo que dice Brunner, que está acá. Entonces, Brunner nos dice que hay 3 momentos en ese andamiaje que vendría a ser precisamente los estímulos que deben de haber.
el observador, que en este caso puede ser un docente, prepara, digamos, el escenario. Y ese escenario tiene tres momentos. Un momento en la que las personas, llamados estudiantes, en este caso, utilizan todos los recursos mediante los sentidos para poder vivir una experiencia nueva. Luego esa experiencia es contada, por eso se llama icónica, y el docente le expresa el significado. Tres momentos. La primera, los estudiantes solos con todos los recursos, después ellos cuentan su experiencia y el docente le da un significado a estas experiencias de aquí y a estas experiencias de acá. Y eso se llama Brunner, por descubrimiento. Luego surge Ausubel. Entonces él dice el aprendizaje significativo. Nos habla también de un anclaje, un observador llamado docente, y en este caso el observador también va a presentar en tres momentos. Pero ¿cuál es la diferencia entre Brunner, que está aquí arriba, y qué es lo que hizo Ausubel? Ausubel dijo lo siguiente: mientras que aquí las experiencias fueron, digamos, se descubrió, digamos, el significado, aquí Ausubel dijo lo siguiente: el significado debe estar ya instalado, organizado, planeado, anticipado, así, a la experiencia. Entonces, el docente, ¿qué es lo que hace? Mediante una organización, lo presenta. El docente presenta el modelo. Luego que ha presentado el modelo, recién aquí se le invita a los estudiantes a vivir dicha experiencia. Y después que han vivido esa experiencia, el docente propone una mejora continua del modelo que presentó. Entonces ha cambiado un poco, porque aquí dice que inicia con un significado. Quiere decir que aquí lo que hace Ausubel es decir, el conocimiento está sujeto a la experiencia y la experiencia al conocimiento. Mientras que aquí no. Aquí para Brunner no le interesaba tanto eso. Lo que le importaba a Brunner era que los estudiantes descubrieran ya sea conocimiento o ya sea experiencia. Y lo que faltaba, ellos los ponían y el docente ingresaba el conocimiento, la experiencia que no había sido descubierto acá. Pero aquí es diferente. Aquí el docente dice, no se queden con eso. Vayan a buscar más y más y más de este modelo de partida. Ya lo dijeron aquí, pues continúen con eso. Luego nos habla aquí abajo de que el pensamiento, el aprendizaje, debe ser de este modo. En tres momentos también. Por un lado, tenemos el pensamiento que clasifica, que cuando, por ejemplo, escuchamos de mamíferos, podemos pensar aquí en un conejo, en una liebre, en un elefante, en un ratón, etcétera. Pero sin embargo aquí le falta algo. ¿A qué te refieres con mamífero? Y a eso lo llama, lo que dice aquí, diferenciación progresiva. ¿Te refieres a un mamífero de dónde? ¿Doméstico? No sé, de libre en el paisaje, grande, pequeño, etcétera? Entonces, aquí vamos ordenando de que no todos los mamíferos son del mismo tamaño y no todos comen o consumen lo mismo, y que ese pensamiento va encontrando una diferencia entre uno con otro, en que por ejemplo, el elefante tiene trompa, ¿no? Y así, ¿no? El ratón tiene un rabo muy largo, el conejo tiene dos orejas largas, entonces come zanahoria, mientras el otro queso, etcétera. Entonces vamos encontrando de que no son iguales, que hace falta algo. Lo que va a acompañar a ese
sustantivo, el adjetivo. ¿A qué te refieres? ¿Cómo calificas a eso? Ya. Por otro lado, tenemos a las herramientas. Ya, sé que son herramientas, pero ¿para qué? ¿Para qué lo necesitas? ¿Qué es lo que vas a hacer con esas herramientas? Y eso es lo que dice Azudel. Dice, no todas las herramientas cumplen la misma función. Debes de seleccionar una, porque no creo que todas las puedas utilizar al mismo tiempo. Puede ser de que estés en una carpintería, pero sin embargo, si dejas el serrucho que está aquí, es porque puedes utilizar la llave, puedes utilizar el desarmador o puedes utilizar el martillo. Y cuando estés usando el martillo, tienes que dejarle el resto. ¿Por qué? Porque solo debes elegir una, pero no puedes elegir las tres. Pensamiento que clasifica, claro, las tres son herramientas, pero ¿cuál de ellas necesitas primero? Todo tiene un orden, significado. Pero por otro lado está el que combina, donde se dice, ¿no? Ah, perfecto, idea mamífero terrestre. Ya. Pero aquí a diferencia de este primero con ese segundo, es que aquí solo se dijo mamífero y nos deja a nosotros a preguntar, cuando te refieres a mamífero, ¿te refieres a lo terrestre o te refieres a lo acuático? Porque necesito encontrar el significado primero para poder tomar decisión. Porque no es lo mismo decir un perro que decir una ballena. Es totalmente diferente. Entonces quiero saber a qué te refieres, ¿al mar o a la tierra? Ya, y esa referencia es el significado antes de la experiencia. Mientras que arriba era la experiencia y luego es el significado. Aquí es al revés. Primero el significado y luego la experiencia. Muy bien, y luego vamos a finalizar con esta, ya que es la última, que sería la metacognición. Si la cognición vendría a ser aprender, la metacognición sería aprender a aprender. Entonces, tenemos al final que pensar en esos tres, ¿no? Lo voy a poner aquí en el board, aquí ya como para ir cerrando, que nuestro aprendizaje al final de todo, debe ser la sumatoria de esos tres momentos. A ver, ¿dónde está? Aquí, ya, listo. De esos tres momentos. Primero, sería descubrir. Luego sería asociar. Y por último, reforzar. Ya está. Lo primero, ¿qué sería descubrir? Asociar era que, ¿no? Ya, asociar. Ahora sí. Descubrir vendría a ser como emoción. Entonces para Brunner, primero era la emoción. Luego llegó a su vez y le dijo, no, primero hay que razonar, porque como estamos planificando, tenemos que pensar de que el razonamiento también es importante. Razonamos y luego buscamos la emoción, porque estamos planificando. Entonces después viene el reforzamiento, que vendría a ser el accionar, actuar. ¿A quién se lo cuento? Para que eso quede en nosotros y no lo olvidemos. Y aquí viene el aprendizaje, ¿no? De los tres. Al final tenemos que cumplir los tres. Y uno de ellos es, por ejemplo, Bandura se basa en esto, en el actuar. Por eso se dice el aprendizaje por imitación de Bandura. El aprendizaje vicario, ¿no? Lo que observamos lo imitamos, el actuar. Y todos han contribuido en algo en su aporte, digamos, en teoría, para que al final nos quedemos en esto, de que el aprendizaje descubre, asocia y refuerza. Y aquí están todas las teorías, todas las corrientes psicológicas, todas las terapias, todo está aquí. Entonces, el deber de un psicólogo es ver en qué vamos a contribuir en una persona. Si encontramos una persona que está acá, buscamos esto. Hace falta descubrir, expandirse, vivir otras experiencias. Si ya tenemos estas dos, te falta tomar decisiones. Actúa. No solo pienses, sino actúe. Entonces, siempre vamos a buscar el equilibrio por ese lado. Entonces, la metacognición se basa en eso. Se basa en eso, ¿no? En esas estrategias de repaso, elaboración, organización, control, supervisión, afectividad, en que todos estos van a estar enlazados entre sí y al final voy a poder tener esto. Autorregular mis decisiones y sobre todo cooperar
con eso que vamos aprendiendo. Entonces, cuando somos conscientes de que estamos aprendiendo y que el aprendizaje tiene un orden, ya es un gran valor, digamos, en nosotros, ¿no? Ya es un gran valor, un gran valor. Entonces, el orden es esto, cubrir ese vacío que existe en nuestras mentes, que puede estar en cualquiera de estos tres de acá. Listo, muy bien. No sé si hay alguna pregunta con lo que he expuesto ahora. No, profesor. ¿Está claro? ¿Sí? Bien, entonces va a quedar, digamos, la sesión grabada. Y como siempre, estamos yendo de menos a más. ¿Qué tal le pareció la clase? La sesión de ahora. Interesante, Divertido, profesor. importante. Importante, ¿verdad? Excelente, entonces. Muy bien, entonces nos quedamos aquí hasta la próxima sesión, que estamos ingresando con nuestro nuevo tema. Excelente, ¿eh? Vamos bien, ¿eh? Voy viendo ahí que están viendo los videos, que están haciendo los repasos, y eso es lo que se requiere, ¿eh? Lo importante es que viendo que en estas, digamos, en estas sesiones, ustedes ya aportan ya una vida universitaria, y eso es lo que voy viendo. Excelente, ¿eh? Ingresan siempre a tiempo, están puntuales, y eso es lo que tiene un gran valor y un gran significado. Eso lo va a llevar a muchos éxitos, ¿eh? Lo que estamos haciendo aquí de estar puntuales nos lleva a alcanzar muchas metas. Tenemos un propósito compartido ahí, ¿no? De ser cada vez mejor, cada día mejor de lo que ya somos. Excelente, entonces, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima sesión, próximo viernes, a la misma hora, 8:30. Éxitos y bendiciones para ustedes. Ya, profesor, pues. Listo, chao, chao. Nos vemos.